empiezo a grabar esta clase para que también esté disponible en caso de que ustedes quieran volver a verla, a escucharla. Quedo atento con dudas de texto. ¿Qué les pareció? ¿Cómo lo sintieron? Hola, profesor, buen día. Buen día. Quiero hacerle una, o por lo menos contar mi experiencia para ver si a alguien le puede servir. A mí comencé con el primero, que es toda la parte, digamos, de la división de los modelos, y que ya lo habíamos visto un poco en clase, entonces me llevó tiempo leerlo y los releí. Para entender bien qué cosa encajaba cada uno, cuál era dinámico, cuál utilizaba uno u otro manera, digamos, para analizarlo. Y luego el segundo me resultó muy sencillo y sirvió muchísimo volver a ver la cápsula de video como para integrar todo. Yo Mm, sé que esto que yo estoy contando requiere tiempo, y no es que a mí me sobre, pero si alguien tiene la posibilidad de hacerlo de esta manera, a mí me parece que queda mucho más grabado, es mucho más sencillo de asimilar, digamos, todo. Eso sería lo que quería contar. bien. Gracias, Claudia, por tu reporte. Em, qué bueno que notaste la relación que hay entre lo que trabajamos en la última clase, en la primera clase, mejor dicho, y la cápsula y los textos. Eh, Quizás el itinerario que tú has propuesto es una buena idea para que los demás también puedan probarlo, porque permite la síntesis, en el fondo, partir por la clase, leer los textos, volver a la clase y se va armando ya una síntesis en la cabecita de uno. Esta materia que yo les entregué en la cápsula 1 es fruto de hacer esto mismo que tú dices, pero varias veces. Yo, para allá, para acá, para allá, para acá, para allá, para acá. Y por eso es que puedo hablar con eso sin perderme mucho, pero si estuviera por primera vez enfrentándome a todo esto, estaría un poco vuelto loco. ¿Eh? ¿Qué más dicen ustedes? Quiero saber. ¿Aló? Catalina, Ay, espérame. Es que tenía solo del celular. Ya ahí sí. A mí me pasó que sentí que tenía mucha información en el texto, entonces supongo que no hay que aprenderse absolutamente todo y me costaba un poco, por ejemplo, a la hora de hacer apuntes, escribí demasiado porque no sabía cómo diferir un poco en qué ponerle más atención y qué no. O sea, sé que todo debe ser importante, pero no sé si se entiende un poco mi punto. Eso me mareó un poco. mm, mm. ¿Te refieres al texto uno o al 2? ¿Al ese que hace la introducción general o a ese que habla de las influencias culturales y genéticas? A mí se me facilitó más el 2 porque era como más, sentí que tenía un poco más de ejemplo, más investigación, fue incluso un poco más como dinámico para mí, un poco más entretenido, pero el primero lo sentí muy denso, Mm, 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 mm. todo bastante, me demoré mucho. Sí, bien. Catalina, tu observación, esto de la dificultad para poder entender qué es lo importante, qué es lo que hay que memorizar, qué es lo que vale la pena y lo que no, es quizá una de las preocupaciones a la que nos hemos enfrentado todos siempre que leemos cualquier cosa, desde que por ejemplo, vemos una noticia en Twitter o en Internet, desde que nos mandan lo que sea, incluso cuando tenemos que leer estos textos sobre todo. Y yo te diría que con el tiempo yo me he ido haciendo la idea de que en el caso de estos textos lo importante es captar las subdivisiones. ¿Qué significa captar las subdivisiones? Significa poder hacer como un mapa conceptual, quizás tú lo puedes hacer por escrito o en la cabeza, donde tú vas diciendo, eh, ya, primera división del mundo, entre modelo internalista, situacionista y interaccionista. Segunda división del mundo, dentro de tal, esto y esto. Como hacer como una especie de árbol
o esquema en el que el mundo se va dividiendo en dos primero, después cada parte dentro de dos, y la idea es tratar de entender el fondo, entender qué es lo que subdivide el mundo entre uno y otro. Si uno logra entender los motivos por los cuales se está haciendo esa subdivisión, por ejemplo, izquierda, derecha, para acá, para allá, uno va entendiendo. Y los datos y los ejemplos, todo eso ayuda a entender, pero obviamente eso no es lo más relevante como a integrar. Si uno logra entender, por así decir, lo que quiere decir el texto en su conjunto y las subdivisiones principales, uno entiende la mayor parte del tema. Eso, Catalina. Más dudas, comentarios, consultas, por favor. Profe, igual Hola, podríamos. profe. Ah, perdón. Perdón. Lo siento. No, dale tú. Ya. Ya, ahí uno y dos, después va la otra persona. Ok, es que yo entiendo eso, es que tuve el mismo problema que Catalina, pero lo que pasa es que también a la hora de leer por el computador, la lectura es mucho más lenta, el cansancio mental y el ocular es mucho mayor, entonces al menos yo me demoré demasiado en leer, demasiado. Entonces, la síntesis obviamente va a ser mucho menor porque estás con muchos otros factores que te están ahí presionando mientras lees. Entonces, creo que lo que podría hacer es, quizá podría decirnos como los lugares más importantes de la lectura dentro del texto, como para un poco. Sí. Eso. Gracias, Fernanda. Había otra persona que quería comentar, después yo voy a comentar ambos comentarios. Isidora. Era que si podemos igual volver sobre eso, sobre lo que decía el texto para que quede igual más claro o no. O sea, sí sé que vimos igual un poco como con lo de la materia de la clase pasada, pero después de haber leído el texto como que quede más claro, unificado, ¿no? Sí, claro, podemos hacerlo. Pensemos bien cómo usar el tiempo en esta clase que tenemos hoy, pero eso es algo que se puede hacer, Isidora. Entonces, a ver, aquí unos chats en que se están molestando aquí entre Carlos Toro y Aníbal Sandoval, se están haciendo bullying. No es primera vez, ¿eh? Dolor de cabeza, sí, comparto que es súper incómodo leer desde el computador, cansa. Comparto también lo que aquí alguien comentaba, de que estamos en unas condiciones sociales, sanitarias, que nos hacen difícil poder rendir como uno quisiera. Entonces, todo eso digamos que quiero que ustedes sepan que lo estoy tratando de entender y de asumir, y que obviamente tendré todo eso presente a la hora de corregir esto. Sí, yo los invito obviamente en la medida de las posibilidades de cada uno, de tratar de, como se dice esto se lo escuché un profesor una vez, me gustó bastante y se los voy a transmitir, que la palabra crisis, a ver, déjenme si lo encuentro, crisis, por aquí está la cosa que es tan bonita, a ver si lo encuentro y se los muestro. Voy a mostrárselos, voy a compartir en la pantalla. ¿Lo ven? ¿Ven la pantalla? Sí, ahora sí. Ya. En la palabra crisis en japonés se escribe con estos dos kanjis. Kanji significa como símbolo. ¿Ven? Son dos kanjis bien bonitos. El primero que significa peligro y el segundo que significa oportunidad. Y esto es re sabio, porque cuando tenemos un problema como el que estamos hoy día, que es una crisis que pone en jaque nuestras maneras de vivir, nuestra manera de enfrentar el estudio, de hacer la materia,
o por supuesto que vemos un peligro, el peligro de que me vaya mal, el peligro de no alcanzar a entender, el peligro de quedarme en blanco, el peligro de responder mal, el peligro de, etcétera. Vemos peligros, ¿eh? Pero también, y tenemos que hacer un esfuerzo por no solamente ver los peligros, sino que también ver las oportunidades. Tratar de verle el lado positivo. Puede sonar medio cursi, un lugar común lo que estoy diciendo, lo entiendo, pero tratar de encontrarle la manera de adaptarnos a esto que estamos viviendo y encontrarle una oportunidad. Y esto es re bonito porque la sabiduría japonesa entiende que detrás de cada crisis se esconde un camino riesgoso y un camino de oportunidad que nos puede llevar a algo inesperadamente bueno. Y con esto dejo los kanjis, qué bonitos. Mírenlo una vez más. Aparte de bonitos significados, son bonitos como arte. ¿Eh? Vuelvo. Entonces, eh, yo les invito y les agradezco lo que comparten. Yo voy a tratar también de, a partir de lo que ustedes dicen, ir como regulando el tema de la lectura, ir regulando el tema de cómo se hace la evaluación. Todo eso lo voy a tener súper presente para que yo vaya como adaptando también esto como a este formato, por supuesto. Y también ustedes se irán adaptando de a poquito a leer desde el computador. Les doy algunos tips que yo he encontrado que me ayuda para no marearme leyendo el computador. Yo prendo una lámpara como si estuviera como leyendo en papel. Pongo como la lámpara, que la lámpara como que me llega un poquito a los ojos y al computador y me descansa la vista. Cosas que he descubierto. Entonces, con un poquito, con buena luz, en el fondo nunca leer el computador directamente con su pura luz, sino que usar luz de afuera, etcétera, uno puede tratar de ir leyendo el texto mejor. Darse espacios para respirar, tratar de leer lento. Si estos textos están como en PDF, tener un programa de PDF que te permita subrayar, etcétera. Son ideas para que ustedes vayan pensando cómo me adapto a la situación que tenemos y cómo le buscamos una oportunidad a esta crisis para que de repente encontremos aquí algo inesperadamente bueno. Profe, Carlos. sí, yo creo que efectivamente el estar demasiado rato en el computador no es muy positivo. Yo creo que lo más efectivo, más que efectivo, o sea, hay tips y consejos para apalear un poco eso. Yo creo que lo más efectivo es pasar menos rato en la pantalla. O sea, no simplemente no estar ahí. Y yo creo que algo que podemos intentar hacer como sección es repartirnos lectura. Porque yo creo que este problema lo tenemos no solo con este ramo, sino en general. Porque todas las oportunidades y las ocasiones de aprendizaje son por medio de una pantalla. Entonces, muy pesado. Y si nos repartimos pedacitos muy cortos, vamos a tener que solo estar un rato y hacemos una síntesis. Algunos quizás tienen mayor tolerancia a estar más tiempo frente a una pantalla y pueden hacer más, otros menos, depende de cada situación. Pero yo creo que es, como decía usted, también una oportunidad para ser creativos. Yo creo que eso es posible, porque eran 45 páginas por capítulo, somos 36 personas, de repente algunos no pueden hacer nada, pero da lo mismo, pero entre 20 o entre 10 se puede hacer mucho más que cada uno por su lado. Yo de hecho también, a mí me costó hacer, igual hice un resumen, pero me demoré un montón, porque estamos con otras cosas también en la universidad, en la casa, entonces yo creo que repartirse las lecturas, hacer resumen y ese tipo de cosas puede funcionar muy bien. Muchas gracias, Carlos. Tenemos que ser creativos, tenemos que buscar la manera de, efectivamente, como dices tú, pasar menos en pantalla, especialmente si es que a alguno le afecta más la pantalla. Entonces, el problema de repartir el texto, no estoy diciendo que no se haga, pero el problema es que el texto en general son como una unidad. Entonces, si yo leo, por ejemplo, la mitad del texto, no leo la segunda. Por ejemplo, si hago eso, no me quedo con el texto completo. Ahora, si la idea es repartir, que algunos lean un texto, otros lean el otro, hacemos síntesis, bueno, ustedes pueden hacerlo, ¿eh?
Lo que pasa es que, claro, si al final uno depende de la síntesis y el resumen que haga el otro, y eso me pone en algún grado como de vulnerabilidad en caso de que el otro no haya hecho un buen resumen, o que justo el profesor pregunte por algo que no estaba en el resumen. Son como riesgos que uno puede tomar, pero yo les invito a ustedes como sección, busquen, sean creativos, se comuniquen entre ustedes y busquen maneras. Yo me comprometo a revisar el tema de la cantidad de páginas para los siguientes controles y buscar que sea menos, considerando este formato. Por supuesto que si fuese papel les pediría igual las 90 páginas, me parece bueno estar leyendo harto. Me acuerdo cuando yo estaba estudiando psicología leía muchísimas páginas todas las semanas también, y me hizo bien. Aunque es doloroso, es cansador, pero a la larga tenemos que hacerlo. Entiendo que el formato computador lo dificulta y por eso es que tendremos que adaptarnos. Así que yo también me hago disponible a buscar facilidades, pero sin que esto se le haga como completamente fácil. Así que vamos a trabajar por ahí. ¿Les parece? Sí, gracias. Ya eso. Aprovechemos al tiro entonces de hacer lo que hicimos la semana pasada. Gracias, Eileen, por tu manito positiva. Me gusta recibir feedback, me siento importante. Eh, les pido entonces en este momento que todos coloquen, la semana pasada yo les pedí que escribieran presente, esta semana les voy a pedir otra cosa, pongan su nombre completo, cada uno ponga su nombre completo, y eso va a ser como pasar lista. Así que ahora, 3, 2, 1, todos ponen su nombre completo en el chat, y después yo eso lo traspaso a la asistencia. Muchas gracias por su docilidad. Profesor, ¿me escucha? Sí. Hola, quería comentar que si es que podíamos llegar a un consenso de cómo van a ser los próximos controles, cuánto es el tiempo estipulado y todas esas cosas, porque igual es importante y eso. Gracias. Mira, yo me voy a encargar de que el tema de los controles sea más fácil. Pero más que fácil, como más humano, que se pueda dar un control bien tranquilo en el tiempo que debe ser. Una posibilidad es que nos pasemos a un formato como de alternativas o de verdadero y falso, lo que significa que sería más rápido el control, más rápido de contestar y menos extenso, y podría funcionar bien. No me comprometo aquí a ningún formato todavía porque es algo que tengo que estudiar. A partir de lo que ha pasado hoy día voy a darle una buena vuelta, voy a dar también con la experiencia de otros profesores, y a partir de eso yo les voy a explicar en la próxima clase cómo va a ser el control de 2 semanas más, ¿ok? Sí, quizás no tanto el formato, sino el tiempo que da, porque encuentro que si diera más tiempo nosotros tendríamos como más oportunidades de contestar una pregunta bien, más Perfecto, que formato. perfecto. Ya, muchas gracias. Gracias, Fernanda. Celeste. Yo creo que el problema no es que sea desarrollo, de hecho considero que es súper bueno que nos hagan controles de desarrollo, pero claro, como dice Fernanda, el tema del tiempo, en realidad, porque no nos deja desarrollar tan bien como quisiéramos. Y además tampoco es que sean difíciles, según yo, solo el tema del tiempo, como lo único que nos complica. Sí, lo importante entiendo es que el tiempo sea proporcional al instrumento. Si el instrumento es de desarrollo, tiene que tener un tiempo para desarrollo tranquilo. Si el instrumento es de alternativas, tiene que ser tiempo adecuado a eso. Yo les prometo que voy a hacer una mejora en mi manera de evaluar. Se los prometo, y van a ver un cambio para la próxima vez y va a ser mucho más cómodo. Y les pido también, les pido paciencia y disculpa para los que se sintieron, para los que les complicó lo de hoy día. Esto es marcha blanca. Yo, como les dije a los que estaban al principio, voy a ser benigno a la hora de corregir esto y entendiendo también todas las dificultades. Sé que fue estresante, sé que algunos quedaron tiritones. Y bueno, vamos
voy a hacer mi mejor esfuerzo para que esto sea más llevadero. Bien, dicho eso, siendo las 11:28, vamos ahora a comenzar la materia que nos corresponde hoy. Entonces, voy a ocupar el PowerPoint como que si fuese una pizarra. Les voy a compartir mi PowerPoint y vamos a hacer la clase allí. Ok, ¿todos ven el PowerPoint? A ver si en el chat me están respondiendo, que ahora yo dejé de ver el chat. Sí, sí se ve, profe. Perfecto, entonces vamos. Entonces, decíamos, la semana pasada planteábamos como los grandes desafíos del estudio de la personalidad. Alguien me decía, profesor, ¿cuál va a ser la definición de personalidad con la que vamos a trabajar? De adrede yo no he querido optar por ninguna, ni me he querido casar con ninguna, porque las definiciones de personalidad son tantas como psicólogos o como teorías hay. Por lo pronto, el primer acercamiento es el que yo les di, que pareciera que hay algo en nosotros, dentro de nosotros, que influye en nuestra manera de actuar. Dicho de otra manera, el que nuestro actuar sea consistente y coherente en el tiempo, parece demostrar que hay algún factor al que debemos atribuir dicha constancia o coherencia. Ese factor interior subyacente a la conducta sería la personalidad, que viene a ser en lenguaje simple como nuestra forma de ser. Y como la gente actúa de manera distinta, podemos decir que hay distintas personalidades o distintas formas de ser, ¿cierto? Entonces, cuando nos preguntamos cómo son esas formas de ser, cómo son esas personalidades, es que entramos ya a los debates que ya planteamos en la primera clase. Por lo pronto, quisiera hacer hoy día una revisión histórica contextual para que vayamos entendiendo cómo esta idea de personalidad, esta idea sobre uno mismo, va variando a lo largo del tiempo. Yo entiendo que ustedes ya han tenido el ramo, la asignatura de historia de la psicología y quizás ustedes están mucho más actualizados y más recientes, más frescos con la materia que yo. De todas maneras, vamos a hacer ahora un empeño por hacer como una revisión panorámica de lo que ha sido la historia de cómo ha sido la formulación de la personalidad. Entonces lo primero que vamos a saber es que los primeros en formular ideas fueron los griegos. Ahí tenemos a grandes pensadores, entre los cuales se destaca Platón, el maestro de Platón, Sócrates, y el discípulo de Platón, Aristóteles. ¿Cierto? Cuando hablamos de los griegos, estamos hablando del siglo VI a.C., el auge de estamos hablando del auge de la filosofía griega y estamos hablando hacia el 2 a.C., y esta tradición después que se extiende a los romanos, ¿cierto? Que esto es como del 1 a.C., ya hasta como el 3 después de Cristo, ¿cierto? Y aquí tenemos otros pensadores, filósofos como Séneca, Marco Aurelio, y otros más que ustedes quizás se acordarán ahora que me puedan sugerir por el chat o conversando. Cicerón.
Gracias, Carlos Toro. ¿Qué es lo que va pasando? Si miramos como más allá de las personas, ¿qué es lo que va pasando con la idea de personalidad? En la época de Sócrates, y nos ubicamos por acá, a ver si podemos, si me funciona esto, se está recién elaborando recién las primeras ideas filosóficas, ¿cierto? No hay todavía no se ha desarrollado mucho esto de que hay un ente, de que hay un ser, de que hay facultades. Estamos frente a las primeras dudas. Por ejemplo, hay pensadores griegos de la época de Sócrates o anteriores que van a decir, vamos a poner, antes de Sócrates, estos que dicen, por ejemplo, la frase, nadie se baña 2 veces en un mismo río. Y con eso apuntan a que no hay cosas que se mantengan en el tiempo, todo es fluir, todo es cambiante. En cambio van a haber otros que dicen, no, si las cosas son. Miren, fíjense en el nivel que estamos en un nivel de pensamiento en que nos cuestionamos si las cosas son o no son, como se dice, somos o no somos, ¿cierto? De a poquito se va llegando cada vez a una idea más elaborada de la persona. Aquí en Platón se llega ya a la idea de que somos un alma apresada en el cuerpo, ¿cierto? Ya se va definiendo algo sobre el ser humano. Aristóteles va a plantear que somos un compuesto de alma y cuerpo. A nivel de, vamos a hacer otro cuadrito, aquí estamos, por así decir, vamos a irnos más para acá. A nivel del estudio de la persona, por acá se desarrolla la idea de el rostro. A ver, aquí como ponemos, son ideas filosóficas, y aquí concepto de persona. Entonces, en la época de Sócrates se hablaba del rostro. ¿Qué es el rostro? Que en griego se dice prosopon. ¿Qué es el rostro? ¿Qué es el prosopon? Es la faz de la persona. Es esto que están viendo ahora en la cara, este caracho. Este es mi rostro, ¿cierto? Esta es la palabra persona, que en griego es el prosopon, significa rostro, ¿cierto? Significa lo que muestra la faz, lo que se ve, como esta tipografía. Y no es tan raro porque fíjense que cuando alguien te detiene en la calle y te dice cuál es tu identidad, o te hacen un control de rutina, los carabineros, etc., tú sacas el carné, ¿y qué es lo que muestra el carné? Tu rostro. Pareciera que hay algo en el rostro, en la mirada, en la cara, que define a la persona. Uno oculta el rostro cuando no quiere que se sepa algo que uno hizo. Cuando uno siente vergüenza, uno se tapa. Hay algo en el rostro que transparenta lo que uno es. Esta fue una primera intuición. Después se va avanzando paralelamente en la idea del prosopon, ¿cierto? Ahora prosopon significa, voy a darlo vuelta aquí. Prosopon significa rostro. Prosopon es la palabra griega para designar persona. Después prosopon va a significar máscara. ¿Han escuchado esto de que la palabra persona significa, en el griego, significa máscara? Y que es como el rol que tú ocupas en la vida y cómo tú un poco te ocultas de los demás. Bueno, de aquí viene. El prosopon es la máscara con la que los actores griegos actuaban. Entonces, por así decir, es como que diga, oye, préstame tu prosopon de gladiador. Entonces me pongo el prosopon. Ahora está esto de la casa de papel. La casa de papel tiene unos prosopon con estos como de Da Vinci, ¿cierto? Y eso es un prosopon. La máscara. Por supuesto que también por aquí, en esta misma época, máscara también se va a significar rol.
va a significar personaje. Y este significado de prosopon se va a mantener. Los romanos, que son deudores del pensamiento griego, van a ir desarrollando la idea jurídica, y me voy a pasar para acá, la idea jurídica de que la persona es un sujeto de derecho. Y por aquí está la idea filosófica del tema del derecho romano. ¿Qué van a plantear los romanos? El ciudadano romano es persona. Y como es persona, es sujeto de derechos. Y tiene algunas cosas, tiene algunas facilidades, como por ejemplo tiene derecho a tierra, tiene derecho a ser juzgado por un tribunal romano. El que no es ciudadano romano no es persona. Y no tiene derecho ni a tierra, ni a ser juzgado, etcétera, etcétera. Fíjense cómo se va pasando la idea de que la persona tiene una relevancia jurídica. Partimos de la intuición griega del rostro, la máscara, personaje, y vamos llegando aquí hacia el siglo IV después de Cristo, entre el siglo IV y el siglo VI, que tenemos dos pensadores que son fundamentales para el concepto de persona. Nos referimos a Agustín de Hipona y nos referimos a Boecio. Siguen siendo deudores del pensamiento anterior. ¿Y qué es lo que ahora se va a introducir Boecio? La definición de persona como sustancia individual de naturaleza racional. A ver si lo puedo bajar acá. Aquí está. Fíjense todos los siglos que han pasado, desde el siglo 6 antes de Cristo al 6 después de Cristo. 12 siglos, para que finalmente se llegue a algún tipo como de acuerdo de lo que es ser persona. ¿Mm? Y la idea, atención con esta definición de persona, cuando decimos que hablamos de sustancia individual, hablamos de una cosa bien bonita. Y después de explicarla, voy a estar atento a sus preguntas, porque van a surgir. Sustancia viene de substare. Sub significa debajo, de ahí el subway, debajo del camino, el subterráneo, debajo de la tierra, ¿cierto? Debajo. Y stare, que es estar. Fíjense que la idea de la persona, de la sustancia es lo que está por debajo. Qué lindo, por ejemplo, en un río, ¿qué pasa? Nosotros vamos a pasar el agua, y lo que queda es el lecho del río. El lecho del río permanece en las rocas ahí. Ahí se empieza a armar una sedimentación en el lecho del río a medida que pasan las cosas, y eso es lo que va quedando, eso es lo que substare el río. En el caso de la sustancia, de la persona, la sustancia individual dice que, en el fondo, ¿qué es lo que significa? Que debajo de todas nuestras acciones, debajo de todas las cosas que nosotros demostramos hacia afuera, la voy a redactar aquí. Debajo, substare, de todos nuestros actos, de nuestra forma de ser incluso, hay algo, o mejor dicho, un alguien que permanece y que explica todo lo que somos. Hay alguien detrás de nuestra manera de ser. Tú ves este caracho, ves estas palabras, me ves actuar, me ves con esta camisa, pero por debajo de todo esto
atención, incluso antes que un profesor, hay aquí una persona que le está hablando. Yo estoy hablando, yo cuando lo veo, veo puras capsulitas con algunas fotitos, pero sé que detrás de todo eso, detrás de ti que me estás escuchando, al fondo de ti hay alguien. Y eso le llamamos sustancia individual. Nos referimos a ese ser individual. No es múltiple, es individuo. Nos referimos, y aquí lo voy a decir de otra manera, nos referimos al individuo que substare, que está debajo de todas nuestras manifestaciones externas. Eso es la persona. ¿Y qué significa que sea de naturaleza racional? Eso quizás es más fácil, naturaleza racional. Significa que nuestro modo específico de ser persona, de ser, es racional. Y con eso decimos que sí, y para los que son animalistas, lo siento mucho, pero Boesio sostiene que los animales no son personas, son personas solamente cuando esa sustancia, ese substare, es de naturaleza racional. Y cuando hablamos de racional significa que, como ustedes saben, tiene entendimiento, es decir, puede captar el ente de las cosas. De ahí viene ente, entendimiento. El entendimiento es el que entiende al ente, ¿cierto? Y lo racional tiene que ver con nuestra capacidad racional y con la posesión de la voluntad. Pero eso no es sino un indicio de que hay algo en nosotros que trasciende la materia, que es espiritual. A ver, voy a ver el chat, si es que hay aquí dudas, consultas, objeciones, y no veo ninguna. Parece que el profesor no ha dicho, o ha sido muy claro, o no ha dicho nada nuevo, porque en realidad esto es difícil. Yo entiendo que esto ya lo han visto. Entonces. Qué maravilla esto que estamos viendo. Fíjense cómo han tenido que pasar 12 siglos para que podamos llegar a una comprensión de la persona, una comprensión del individuo. Y esto, atención, ustedes pudieron ver en el texto este de San Juan, el texto que hablaba de las influencias culturales. Ustedes vieron de que este desarrollo del concepto personal no ocurrió en todas las culturas, ¿cierto? En las culturas orientales, por ejemplo, ustedes vieron que más bien primaba el tema colectivo, el nosotros. Es este rasgo del rescate de lo individual es propio de la cultura occidental. Entonces aquí voy a agregar una diapositiva nueva. Aquí Profe, yo tengo una duda. Mande, escuche. ¿Puede ir a la diapositiva anterior? Acá estamos. Dice que la persona puede captar el ente de las cosas. ¿A qué se refiere con el ente? ¿Como con la esencia? Sí, tú lo has dicho mejor de lo que yo quería decir. Voy a agregarlo acá. Captar el ente de las cosas, es decir, su esencia. Y pongo, por ejemplo, tú puedes ver, no sé, tú ves que caen unas gotas de agua y tú dices, esto es lluvia. Y tú entiendes lo que significa que esté lloviendo. No es simplemente que hayas aprendido como, esto es lluvia porque me dijeron que era lluvia, sino que además tú entiendes el concepto profundo de lluvia. ¿Mm? ¿Me expliqué?
A ver si me responde la persona que preguntó. ¿Me expliqué bien? Sí, profe, todo bien, gracias. Gracias. Entonces decíamos que... Profe, una pregunta, no Adelante. sobre lo que estaba poniendo, sino a mí me quedó la duda cuando leí el texto de las diferencias culturales, digamos, si las sociedades colectivistas tienen, digamos, como otra forma de integrar los pensamientos, la forma de vivir o de percibir el mundo. La forma de hacer psicología o terapia es distinta, ¿verdad? Para ambos, o sea, para sociedades individualistas o colectivistas. Voy a responderlo con lo siguiente. La forma en que entendemos al ser humano, es decir, antropología, influye en nuestra manera de percibirnos a nosotros mismos y a los demás. ¿Qué significa eso? Que, y aquí le estamos dando unos porotos al tema de la cultura. Quiero decir que la cultura en la que estamos influye no solamente en ideas filosóficas, sino que en cómo nosotros vivenciamos, percibirnos y vivenciarnos a nosotros mismos y a los demás. Entonces, por supuesto que este desarrollo filosófico, antropológico que yo les demostré en la diapositiva 1, tiene repercusiones en nuestra manera de vernos, en nuestra manera de sentirnos, y por supuesto que esto de aquí, esto por ende influye en nuestra manera de emocionarnos, en nuestras emociones, y determina cuáles son nuestros conflictos psicológicos. Entonces, por supuesto que sí, la persona que preguntó, cuando nos acercamos a una persona de otra cultura, de otro lugar, tenemos que tomar muy en cuenta cómo es su cultura, para poder tratar de entender mejor cómo será que se siente la persona. Porque si tú le hablas desde el punto de vista antropológico propio, no te va a entender. ¿Me explico? ¿Te sirve lo que digo? Sí, o sea, hace bastante sentido. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque desde el siglo VI para acá han pasado 14 siglos. Del siglo VI al siglo XIV, por ahí, en que se dice que es la Edad Media, aprox. Y en que algunos dicen que, algunos le llaman media, porque sería un periodo sin novedades entre otros dos periodos llenos de, ¿cómo así decirlo?, llenos de acción. Como que en esos siglos, entre el siglo VI y XIV, no hubiera pasado nada en la historia del ser humano. Pues bien, a nivel del pensamiento tenemos, ya dijimos a Agustín, que está como es como está ahí como en la bisagra. Tenemos a pensadores los filósofos, tenemos a los filósofos árabes. Tenemos aquí otros filósofos como el Damasceno. Los filósofos árabes, a ver si me acuerdo ahora de los nombres. Aquí está, Avicena,
Averroes. Y llegamos a un personaje de singular importancia, Tomás de Aquino, quien realiza la gran síntesis filosófica y teológica de su época y de su época y de todo lo que antes se había dicho. Por así decir, Tomás de Aquino sintetiza y reúne todo lo que antes se habló. Algunas cosas las perfecciona, otras las sintetiza, pero aquí pasan muchas cosas a nivel filosófico y psicológico. Los filósofos árabes son los culpables del concepto de cogitativa. ¿Les suena? ¿Les suena el concepto de cogitativa? Sí. Ya, aquí a alguien le sonó. Gracias. Aquí es un concepto que ustedes van a tener que visitar muchas veces. Y luego viene el Renacimiento. ¿Cierto? Entre el siglo XIV y el siglo XVI. Básicamente el Renacimiento es, pensemos la filosofía sin teología. Es decir, dejemos de limitarnos en nuestra manera de pensar y razonar por la teología y empecemos a desarrollar un esquema novedoso entendiendo al ser humano como centro. Y aquí tenemos algunos personajes importantes. Erasmo de Rotterdam. Tenemos a Leonardo da Vinci, Copérnico y otros más, ¿cierto? Que van a significar un cambio una primera emancipación del esquema anterior. Pero ahora quiero que profundicemos más en lo que sigue, porque es lo que más nos va a importar a nosotros. Vamos a la siguiente lámina. Aquí está la anterior. Vamos a ir ahora hacia la modernidad. Siglo XVI al XVIII. Y con esta vamos a partir de la diapositiva que viene. Aquí vamos a fijarnos principalmente en la influencia de un amigo que se llama Descartes, René, ¿cierto? Él va a plantear que en pocas palabras, está la res cogitans y la res extensa. Si queremos hacer ciencia, es decir, verdadero conocimiento, necesitamos dejar a un lado la res cogitans, porque ella no se puede medir. No tenemos cómo saber de ella excepto por nuestra propia conciencia. Y al separar res cogitans de res extensa, sin quererlo, sin pretenderlo, lo que ocurrió
es que la filosofía y la ciencia se volcaran sobre la res extensa, olvidando o mirando en menos la res collitas. Lo que acabo de decir, ¿les suena conocido? Ya. Bien. Qué bueno que lo han visto ya, así que yo lo puedo enunciar como lo veníamos viendo. ¿Qué consecuencias tiene esto para la forma de verse del ser humano? El ser humano, que es lo que veníamos viendo, trata ahora de comprenderse a sí mismo a partir de dos maneras en realidad. Aparecen los racionalistas que dicen hay que entender, no, hay que entender al ser humano desde usando la razón, y los empiristas que dice hay que entender al ser humano a partir del método científico. Y empieza a haber un divorcio entre los que creen que el ser humano solamente hay que entenderlo de manera solo usar la abstracción, y los que dicen solo usar lo concreto. ¿Qué va pasando? Que el ser humano empieza, el ser humano entendido como un compuesto unificado de alma y cuerpo, comienza, o sea, ya hace rato, pero queda, queda como, ¿cómo llamarlo? Queda rasgado entre quienes lo tironean por el lado de la razón abstracta y quienes lo tironean desde el punto de vista empírico. Queda, y esta es la mejor palabra y más académica, desdibujado. De alguna manera están como están los que piensan que el ser humano es pura interioridad, pura alma, por así decir, y los que piensan que es puro cuerpo, puro cerebro. Se ha rasgado alma y cuerpo, forma y materia. ¿Y quién va a ganar esta lucha? ¿Quién gana esta lucha? Se impondrá el pensamiento científico empírico. Gracias a los enormes progresos que este tipo de pensamiento dio en el área de la ciencia y la medicina. ¿Cómo vamos hasta acá? Alguien en el chat que por favor me diga, o por audio me diga, profe, vamos bien, entendemos. Todo bien, gracias. Vamos bien, profe. Bien. Entendemos. Gracias. Oye, están buenas estas pizarras. Pizarra de diapositivas. Estas después se las puedo subir. ¿Qué sigue?
Y aquí ya vamos entrando en la gustosa área más próxima a nosotros. Vamos entrando al pensamiento, al romanticismo, siglo XVIII. ¿Qué dicen los románticos? Estamos cansados de tanta ciencia. El ser humano es más que cerebro. Hay algo que excede a lo que se puede estudiar. ¿Dónde queda la poesía en todo esto? ¿Acaso la poesía no es algo humano? ¿Dónde queda el alma? Los románticos, cansados de objetividad, se vuelcan a la afectividad humana como un área que reclama su derecho de ser considerada, como un área o una dimensión profundamente humana que faltaba en el cuadro. Entonces los románticos, y vamos a ver, voy a buscar aquí en Google romanticismo, vamos a ver alguna imagen bonita para pegar aquí pues en el PowerPoint. A ver, copiar imagen. Mira, aquí voy a pegar una bien bonita. Miren aquí. ¡Qué formal! A ver si nos acercamos más a la imagen. ¡Qué formal! Pero miren dónde está. Está explorando nuevas tierras, quiere llegar lejos. Su alma exploradora lo saca de la ciudad. Quiere descubrir dónde están los límites del hombre. Quiere salir, quiere buscar la libertad, ¿cierto? El romanticismo, y que vamos a hablar de uno de los más importantes exponentes, que lo vamos a colocar aquí. Nuestro amigo Juan. ¿Dónde está Juan? Aparece Juan. Te estoy buscando, Juan. Vamos, pégate. Aquí está Juanito Goethe. Vamos a ponerle abajito para que no nos perdamos. Johann. Nuestro amigo Juan Goethe. Goethe, ¿cierto? Para los que saben aquí, algunos de ustedes que saben alemán se están dando vueltas, se están revolcando, profesor, no siga diciendo Goethe, no sé qué. No, Johann Goethe, ¿cierto? ¿Qué pasa con ellos? ¿Qué pasa con Goethe y sus secuaces? Hay un rescate de lo emocional, de lo oculto, de lo desconocido, de la poesía, de la espiritualidad, del sentimiento. Y en esta época del romanticismo, obviamente que este pensamiento permea. ¿Cómo creen ustedes que era la personalidad de la gente del romanticismo? Eran exploradores,
eran poetas, eran literatos, eran políticos, pero buscaban como el trasfondo, eran músicos, eran artistas. Y por supuesto que en esa época, y aquí vamos como con la derivada que nos interesa, y esto lo vamos a dejar aquí atrásito un poco. ¿Dónde te tengo? ¿Dónde estás? La personalidad en esta época es más emocional. Hay un rechazo a la hiperracionalidad. Se realizan las grandes exploraciones del mundo, las excursiones. En esta época se da, esto es súper importante, el auge del amor romántico. ¿Qué es el amor romántico? Es la idea de que el matrimonio debe ser por amor. Básicamente eso. Hasta antes de esto, y bueno, todavía se da en algunas partes, lo importante del matrimonio es que sea conveniente, ¿cierto? A la gente la casaban. Aquí surge, tiene un auge la idea de que en realidad lo importante es estar enamorado. Surge el arquetipo del enamorado, el que escribe poemas de amor y le deja un ramo de flores a su polola para que durante la noche, para que ella al despertar lo encuentre y suspire. Les voy a poner, a ver, algunos de ustedes, a ver, y aquí quiero ver el chat porque no sé por qué no puedo ver el chat ahora. A ver, aquí está gozadores, sensibles, románticos, nostálgicos. Por el chat, quiero que ahora me escriban algún grupo de música o cantante que se identifique con esta idea del romanticismo. Sí, actual Juanes. Juanes. A ver, mejor, pongan alguna letra, por ejemplo, yo voy a poner aquí una. Pónganse una letra, por ejemplo, es por amor, sí. Pongan alguna letra, aquí yo voy a poner, ¿cuál puedo poner yo? Pero pongan ustedes su letra, en una letra de alguna canción que hable de esto, de los sentimientos. Aquí lo tengo. Miren, les voy a poner aquí una, a ver si lo encuentro.
Te he echado de menos todo este tiempo, pienso en tu sonrisa, en tu forma de caminar. No sé si aún me recuerdas, nos conocimos al tiempo, tú el mar y el cielo, ¿quién me trajo a ti? Amiga mía, ser eterno junto a ti porque nada valgo, nada tengo, si no tengo lo mejor, tu amor, tu compañía en mi corazón. Yo les voy a dejar aquí una de Sin Bandera. Este podría ser el eslogan del amor romántico. El amor es una cosa que se da de pronto en forma natural, lleno de magia. Si lo fuerzas se marchita, sin tener principio llega a su final. El amor es una magia. El amor es una magia. ¿Cierto? Bien. Bueno, de alguna manera, y digámoslo así, ustedes conocerán, qué linda esta de Shakira. Es una canción muy bonita, es un bolero, ¿no? Un bolero de Shakira, qué lindo. Se los cantaría aquí, pero me da un poco de vergüenza. En fin, es como una luz. Te envío poemas de mi puño y letra. Bien. ¿Por qué estamos con esto? ¿Por qué el profesor se arrancó de los tarros y estamos viendo estas canciones? Porque esta idea de las canciones románticas, de seducir a la mujer, decirle cosas bonitas, enamorarla, casarse por amor, es una idea que es hija de esta época, del romanticismo. ¿Sí? Está bien, Fernanda. Y en esa época entonces la gente prefería morir por amor que casarse por conveniencia y todo eso. ¿Me explico? Y esto es novedoso para la época. Es por esta época, atención, por esta época, o al menos como hijo de esta época, surgirá nuestro amigo Segismundo. Me imagino que conocen a Segismundo, ¿cierto? Todos saben quién es Segismundo. Sí, dice Carlos Toro. ¿Quién es Segismundo? Es nuestro amigo Segismundo Freud, el mismo, el que hablamos, que era el Tata. El Tata Segismundo. Segismundo, siendo un científico de formación, es profundamente deudor del pensamiento romántico, como lo vamos a ver. Termina el romanticismo y vamos a pasar ahora a un periodo que se llama neomodernismo. Siglo XIX, aprox. Siglo XIX y XX. Y quizás el romanticismo es 18-19. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el modernismo? Vuelve el auge de la técnica, de la ciencia, del método científico. Aparece ¿cómo se llama esto de? ¿Cómo se llama? Se me fue la palabra en este momento, ya la voy a recordar. La tengo ya, la acordé. Aparece el pragmatismo. ¿Qué es lo que dice el pragmatismo? No importa que no lo entendamos. Lo importante es que funcione.
Es decir, eh, se pone de relieve el aspecto práctico de las cosas. Y esto nos va llevando a qué? Resurgimiento de la ciencia de la racionalidad para entender al ser humano. Entonces, en esta época, el ser humano se vuelve más práctico, más frío, orientado a metas, concreto, racional, productivo. También en esto, voy a poner aquí, también es clave el éxito de la revolución industrial para entender por qué se volvió a una mirada más científica y racional. ¿Cierto? Entonces, el ser humano en esta época, pensemos en los gringos, por así decir, pensemos en el arquetipo de gringo. Perdón aquí si hay algún gringo, alguien, como de alguien hiper práctico, como racional, que si tiene que cortar una cuestión la corta nomás. Tiene el modelo gringo de la empresa ya como que, ¿cómo decirlo? Como menos empático. Mejor para hacer justicia al arquetipo de empresario gringo, ¿cierto? Un tipo prácticamente menos empático, orientado a las lucas. Estructurado, rígido, agregan por acá. Individualista, sí, gracias. Estructurado, rígido, individualista. Y aquí podemos hacer un contraste. Antes en el racional era menos práctico y más poético. Antes era más frío, o sea, ahora era más frío, antes era más cálido. No se pongan a pensar lo que pensaron, ¿eh? Orientado a metas y orientado al camino, concreto, racional, sugerente, en vez de productivo, artista, en vez de estructurado, desordenado, en vez de rígido, flexible, en vez de individualista, aunque puede ser que se mantenga individualista también, ¿eh? Eso ese quizás no es algo propio en rigor, porque aquí también el individuo dualista. Y con esto voy a ordenar esto, perdón, neomoderno, y aquí romántico. Aquí está la comparación. Yo puse que los dos son individualistas, sí, porque el romántico piensa en la emoción, en lo romántico, etcétera, pero desde sí mismo, pensando en su bien, y también el neomoderno. Ambos pueden ser individualistas, ¿eh? ¿Qué psicologías hijas de este pensamiento? Y ustedes me escribieron ahora por el chat, a la 1, a las 2, a las 3. ¿Qué psicologías son hijas de este pensamiento? ¿Qué autores? Claro. Conductismo. Tenemos a
Watson, Skinner. Tenemos todos los psicólogos, la psicología científica. Thorndike, Pavlov, sí, gracias, todos ellos. Se va viendo el contrapunto, aquí tenemos el neomodernismo, el romanticismo. Quizás vamos a poner alguna imagen bonita para el neomodernismo. A ver, ¿qué podemos encontrar acá? Tenemos... Aquí. Ya. Estimados, llevamos ya 1 hora de clases. O sea, en realidad partimos a las 11 con toda la conversión y después llevamos 1 hora y media. Quizá es momento de que hagamos un break. Antes de que pasemos y terminemos con el siguiente, que es el último que queremos ver, que va a ser el postmoderno. Entonces, siendo las 12:25, nos reunimos a la 1, y de 1 a 1:45 vamos a revisar el postmodernismo. Entonces, 13 a 13:45, postmodernismo. Ahora, break. Estimado, espero que les haya gustado hasta acá. Seguimos conversando. Un abrazo. Pregunta, a ver, aquí alguien que quiere decir algo. Sí, Catalina. Los videos de la clase, hoy día espero subirlos, sí. Ya, llegamos hasta acá entonces. Un abrazo, que estén bien, nos vemos a la 1.